Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, cada año se celebra las fiestas de Pascuas el Domingo de Ramos. Hoy es la celebración y varias iglesias cristianas, algunas no todas, pero en mayor parte el catolicismo, se celebra ceremonias en toda una semana y hoy se representa la fiesta de Pascua, la entrada de Jesús a Jerusalén en un burro o en un asno. eh, pero hoy les he querido traer la información que he encontrado para aprender, y es ese significado profundo que tiene el por qué Jesús escogió montar en un burro para entrar a Jerusalén. Y Jesús no fue el único que montó un burro, hubieron personajes muy importantes como reyes y jueces de esa época que usaban un burro para montarlo dependiendo del significado que tenía. Entonces, aquí se los muestro. Pero antes que todo, quiero mostrarle esa entrada triunfal que tuvo Jesús. Vamos a leer lo que se encuentra en el libro de la Biblia. Dice, la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego le devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino, lo tendían, y otros cortaban ramas de los árboles, las cortaban y las tendían por el camino. Marcos 11, del 1 al 11. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Juan 12:13. Hosana quiere decir, Hosana en las alturas es una expresión que significa sálvanos, o también quiere decir viva. Ahora miremos qué es aparte el contexto cultural sobre aquellos personajes tan importantes que escogían un burro, así como lo escogió Jesús. ¿Qué significa ese burro? El burro, como animal de carga, es muy común para el transporte de personas o mercancías. Es muy eficiente y resistente. Algunas clases de burros eran para uso exclusivo de figuras eminentes de la sociedad judía. O sea, que ahí, según Jueces
5:3-10, de ahí yo saqué esa parte de que algunas sociedades de alta judía de alta clase ellos utilizaban el burro. Y entonces también el hijo del rey David, Salomón, también montó en mula. El rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, el profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque él ha escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Primera de Reyes 1:3 al 33 al 35. O sea, aquí podemos mirar también que el hijo del rey David, el Salomón, hizo montar a su hijo Salomón en una mula. O sea, es muy importante el significado en esa época de que los reyes también y los jueces montaran en mula. Los jueces de Israel montaban en asno o mula, o el burro, que decía también aquí que Jair Galadita tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos. Abdón, hijo de Gilel, tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. También María la vemos, según nos muestran las imágenes, que María también. Siempre nos han mostrado que María iba sobre una mula mientras iba a Belén a tener a Jesús. Entonces dice que los evangelios aquí muestran que los evangelios no dicen nada. Dice: transitaba muchas caravanas que iban de Jerusalén a Egipto. Los evangelios canónicos no dicen nada sobre el medio de transporte que empleó la pareja, o sea, José y María. Pero bueno, muchos historiadores han escrito que suponen que tenían a su disposición un asno que cargara con los alimentos y también a veces con María. Entonces esta parte nos muestra, no se sabe, por los libros canónicos del libro de la Biblia no lo dice. Ahora, con la cultura judía en el Talmud, ellos también tienen un concepto sobre la mula, pero un concepto bastante que a mi parecer me parece raro, ¿no? Entonces dice: la cultura judía en el Talmud babilónico dice que le daban un cierto uso al asno, o sea, al burro. Decían ellos en su Tratado de Sanedrín 98a, decía que si el pueblo judío merece la redención, el Mesías vendrá de manera milagrosa con las nubes del cielo. Si no lo merece, el Mesías vendrá humilde y montado sobre un asno. Esto es algo bien diferente a lo que estamos leyendo ahora rato. O sea, parece que aquí en ese Talmud babilónico le dan menos importancia al Mesías que montaría un asno, un humilde, un asno para aquellos que no tenían la salvación, los que no se merezcan la salvación, porque es que redención es salvación. Entonces aquel Mesías que se lo merecían la salvación, pues ya no venía en un asno, sino en una nube milagrosa del cielo. Mientras aquellos que no se merecían la salvación vendrían como según está entrando Jesús. Bueno, entonces ahora les voy a compartir el significado del burro y qué diferencia tiene el por qué Jesús
no escogió el caballo. Entonces, el caballo representa potestas, que en latín es poder que impone, poder coercitivo. El Imperio Romano, con sus soldados, recorrieron millones de kilómetros en caballos para las guerras, conquistando territorios desde España hasta Siria. En cambio, el burro, que en hebreo significa hamor, su raíz, homer, significa sustancia o materialidad. Era el animal de los profetas, reyes y jueces para representar la paz. O sea que esos personajes tan importantes en esa época, ellos lo utilizaban para demostrar que estaban en paz. Ese es el significado del burro. Por eso Jesús lo escogió, porque significaba paz. Entonces, aquí vamos a mirar unos términos que en griego se utilizan, dos palabras que quieren representar como el poder bajo control o fuerza bajo control, que se traduce comúnmente en dos palabras. El poder bajo control o la fuerza bajo control se representa en dos palabras, que es praus y enkrateia. Praus es que a menudo traducida como un manso o mansedumbre, que se interpreta con el contexto bíblico y clásico como la fuerza que está controlada o domada, similar a un caballo entrenado, no como debilidad. O sea, el hecho que estuviera entrenado o domado no quería decir que era débil, estaba entrenado. Y ekrateia, que significa autodominio, control interno sobre las pasiones o poder sobre uno mismo. En el contexto bíblico, en el Nuevo Testamento, praus se utiliza para denotar la fortaleza divina sometida. Ponen como ejemplo Jesús, mientras que krateia es el fruto del Espíritu que permite controlar los deseos personales y o sea, lo que son las emociones. Ambos términos subrayan que la verdadera fuerza proviene del gobierno de uno mismo, no de la violencia externa. O sea que proviene de nuestro autocontrol. Entonces nosotros ya teniendo en cuenta el significado del burro y por qué lo usaban unos personajes tan importantes, yo pues me he hecho varias preguntas, ¿no? Que ¿por qué Jesús entró en ese burro y no entraba como entraba en otras partes caminando con su grupo de seguidores y sus apóstoles, sino que justo en la fiesta de Pascuas él entró en burro y para completar, pues llamando la atención de las autoridades romanas? Entonces, con el significado del burro, pues él, lo que puedo yo entender e interpretar, quiero decirles que es mi interpretación. No quiere decir que sea la verdad y que es así, pero que para mí, que estoy haciendo esto, ya yo lo veo de otra manera con esta información y me permite hablar así. Y al mismo tiempo me permite decir que yo lo puedo aplicar en mi vida. Y puede ser que si usted desea, pueda aplicar este mensaje en su vida. Pero Jesús, al entrar en ese burro, él estaba entrando para manifestar que el reino que él hablaba era un reino de paz, era un reino de no violencia, y el burro, como otros reyes y jueces, lo usaban para manifestar la paz.
y él también lo hizo. Entonces, esa es por la razón por la que yo entiendo al estar estudiando varias cosas. Hay más cosas, pero para mí fue esto suficiente. Y aquí les quiero compartir cuál era la diferencia del reino que él manifestó y él, las autoridades que ya están romanas y también los sacerdotes del Sanedrín decían, pero ¿cuál reino hablas tú? ¿Cierto? Entonces, ese era el reino que él manifestaba. Él tenía el poderío sobre sí, trayendo aquí en la tierra el reino, un reino totalmente diferente. Vamos a ver la diferencia de esos dos reinos. Aquí, en esa época de Poncio Pilato, mientras Poncio Pilato, aquí hago dos comparaciones, entraba con aproximadamente 600 soldados para cada que iba a hacer sus peleas y todo, aproximadamente lo leía, es algo no exacto. Jesús entraba con sus 12 apóstoles y sus seguidores. Los soldados de Poncio Pilato eran entrados pues para matar, mientras que Jesús entrenaba a sus apóstoles para amar. El caballo que utilizaban todos estos emperadores, Poncio Pilato y los demás soldados, eran caballos que imponían, imponentes y que eran para la guerra. El burro representaba la paz, representa la paz. El arma que utilizaba Poncio Pilato eran las espadas, las armaduras de metal, protección. Jesús, su arma siempre ha sido el amor. El reino que siempre ha gobernado en la tierra, en la materia, ha sido un reino material, que así sean imperios tras imperios han caído, mientras que el reino de Jesús ha sido un reino espiritual, un reino eterno que aún existe. Esa es la diferencia entre el por qué utilizó el burro, cuál es el reino que él ha siempre enseñado. Esa es las dos partes y que venció a todos esos imperios y aún sigue venciendo. Y Jesús precisamente entra en un domingo de Pascuas, las fiestas de Pascuas de los judíos, porque él estaba cumpliendo una de las tantas profecías, las profecías de Zacarías, en la que él tenía que entrar en un asno o en un burrito. Aquí vamos a mirar esa parte que dice del asno y en la profecía que él justamente la cumplió con ese propósito en la fiesta de Pascuas para cumplir su plan. Cumplimiento de profecías. La profecía de Zacarías, el futuro rey de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hubiera paz a las naciones, en las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Zacarías 9:9-10. Entonces mi interpretación es que Jesús en su entrada a Jerusalén escogió ese asno o ese burrito para manifestar el reino que traía él. Era un reino de paz. Jesús el Cristo, en su entrada a Jerusalén, justo en la fiesta de Pascuas, que él ya sabía que iba a pasar en esa fiesta de Pascuas, porque él estaba mostrando un reino que no esperaban que él iba a traer, un reino que no comprendían y que aún no se entiende. Él
escogió ese burro, manifestando que el reino que él traía era un reino de paz y su arma el amor. También les enseñó a todos los que siguieron y a nosotros aún nos sigue enseñando, porque esas son enseñanzas que quedan. Es que mostró con sus acciones cómo nosotros debemos hacerlo, así como lo hizo él. Jesús representa la fortaleza divina en el cual él tenía en ese momento en que estaba aquí control interno sobre todas sus emociones, porque él era un espíritu de una conciencia elevadísima, en la que tomar la materia, sus emociones, él sabía controlar esas emociones, montado sobre un vehículo manso y resistente, que es el burro, que para muchos personajes de esa época importantes, reyes y jueces, representaba la paz, porque ellos también lo montaban. Jesús venció la muerte material. Él, cuando le estaban gritando que se salvara, cuando lo crucificaran, que se salvara, porque cuál era el reino que él hablaba, él no lo hizo, porque él sabía que resucitaría, él resucitó. Él venció la muerte y mostró el reino eterno, la vida eterna. Y mientras que los reinos materiales que siempre han caído, así duren años tras años, son reinos que no han sido eternos. El reino que trajo Jesús es un reino espiritual que cada uno de nosotros debemos esforzarnos en desarrollarlo aquí en la materia, aquí en esta vida. No esperar a que cuando dejemos esta materia allá en otros reinos. No, es aquí que Jesús dijo que teníamos que vivirlo así como Él lo vivió. Lo que nos enseñó es que lo apliquemos. Nuestra divinidad en nosotros, aquí en la tierra, es aprender a tener control sobre nosotros mismos, a controlar nuestra mente, que es la que nos hace actuar con nuestros pensamientos manifestados en nuestras emociones, que nos llevan la mayoría de veces a constantes errores y a repetir. Que seamos conscientes de ello, que seamos nosotros fuertes y resistentes y mansos, no débiles. No quiere decir que seamos débiles, como el burro, cuyo resultado, si seguimos haciendo eso, vamos a sentir paz interior frente a todas las tribulaciones que el mundo, la parte externa nos presenta en el vivir del día a día. Eso es el reino eterno que Él ya nos mostró cómo nosotros cómo lo podemos vivir. Y muchos aún en esa época y actualmente no se entiende, no se ha entendido. Muchos aún están esperando que venga un Salvador o un Mesías a salvarnos. Si Él nos enseñó a nosotros cómo nosotros nos salvamos y trabajando para tener ese reino eterno que Él vino a hablar. Hoy, por ejemplo, o sea, ya hablé cómo nosotros lo podemos aplicar en nuestras vidas, eso que vino a representar Jesús, ese significado. Ahora, hoy, ¿qué está pasando? Mire, cada año se celebra esto de la Semana Santa, y varias religiones cristianas, no todas, no todas, muy fuerte la católica con sus representaciones, y aún le lloran. En la entrada de hoy lo están alabando y después le van a llorar, pero también si nosotros leemos la parte donde él dijo, también lo dijo cuando pasó eso, que ya lo estaban llevando para crucificarlo. Unas mujeres allí llorando por él y rezando, y él dijo, no,
no llores por mí, mujeres, llores por ti y por tus hijos. Entonces, eso lo tenemos que seguir aplicando nosotros. No necesita que estemos allá alabando y llorando. Nosotros tenemos que trabajar internamente ese reino. También en esa época Jesús se lamentó de Jerusalén porque seguían violentos, matando y tirando y matando a quienes llegaban, a profetas o quienes llegaran a estirar, los mataban a piedras. Y ese Jerusalén todavía sigue. Miremos lo que está pasando en las guerras del Medio Oriente. Sigue pasando, ha pasado y seguirá pasando. Los ataques a Jerusalén, del que Jesús se lamentó. Lamentaciones de Jerusalén. En esa época está escrito allí, yo lo estuve leyendo en el libro de la Biblia, en el Mateo 23, 37, las lamentaciones que hizo Jesús sobre Jerusalén. Entonces, hoy continúa. Ahora, las divisiones y las peleas por ideologías y creencias religiosas y políticas y deportivas entre familiares y amistades, ¿sí? Y como antes, que las religiones también están unidos a lo político, hoy se están tratando de unir en las ceremonias religiosas, hablando de política, hablando de votaciones y aún a favor de guerras. Este no es el reino eterno que Jesús vino a enseñar, un reino eterno de violencia, y Él vino a mostrar la paz. Si cada uno de nosotros aprendemos a tener control sobre nosotros mismos, un control en nuestra mente, pensamientos y emociones, a ser consciente de ello, seríamos fuertes y resistentes, mansos, fuertes y no débiles, mansos y no débiles como el burro, como está allí la definición que vimos ahora. Frente a todas estas situaciones externas, nosotros tendríamos esa paz interior, ese reino espiritual y eterno aquí en la tierra, lo estaríamos viviendo. Seríamos otro mundo, con el reino que Jesús, el Cristo, enseñó, que era paz y amor, para tener ese reino eterno aquí. Y bueno, para terminar, mi pregunta final es, ¿existe ese reino eterno hoy en día? ¿Existe esa paz, ese amor también en nosotros mismos? ¿Cómo lo aplicaríamos? ¿Comprendiendo el significado de por qué Jesús montó un burro? Hasta pronto. Te invito a que te suscribas a mi canal, es gratis. Solo dale allí abajo donde está mi foto, en la parte inferior derecha, dale clic, y si te aparece una campanita también dale clic y allí ya te suscribes, es fácil, gratis. También dale un me gusta para que YouTube también lo comparta con otras personas, y si tú lo deseas también compártelo. Cuando hacemos esto, lo que hace es que tú me ayudas a que también YouTube también lo comparta.